Parece que de este grupo alguien me preguntaba si la nota en el foro era individual y yo le supe manifestar que en las instrucciones que están en el aula virtual, al igual que las que están en la guía, ahí decía que el trabajo cooperativo grupal era todo el que ustedes hacían previo al trabajo o a la sistematización de la información en el foro. En el foro dependía del aporte que cada estudiante tenía para ganar o perder su nota, ¿sí? Entonces, en ese caso hay estudiantes que de pronto no aportaron o no escribieron y se reunieron y todo, pero no culminaron el ejercicio. Entonces, ahí yo no puedo cuantificar el porcentaje de aporte y por eso es que ustedes se han quedado sin esa nota. Dígame, Dayana, le escucho. Sí, disculpe, profe. En mi grupo hubo un problema ya que es que hubo un tema que se dividió para dos personas. Y esas dos personas pensaron que solo una debía subir su parte. Entonces, ahí es donde existió problema y les dije que se comuniquen con usted porque ambos hicieron eso, pero solo la chica lo publicó. Entonces, no sabíamos qué hacer y, o sea, yo les dije que volviera a publicar la misma información que ambos hicieron porque si no se quedaría sin nota por eso. Y Claro. no sé si le llegó algún correo o algo No sobre me eso. llegó ningún correo, pero usted como es la coordinadora del grupo y me está manifestando esta situación, en ese caso usted tendría que darme los nombres del estudiante y la nota se divide para dos. Es la única alternativa porque las explicaciones fueron claras. Entonces, para que el estudiante que también aportó no pierda la nota, la solución sería de que el aporte de la compañera se divida para dos y ahí tendrían el aporte en el foro. Entonces, si usted, por favor, me hace conocer los nombres del estudiante que subió el material para yo poder ingresar al foro. Claro, no sé si están aquí los dos, Son porque es Juan Carlos Moya y, Juan Carlos Mon. y ya le veo el nombre de la otra chica. En el grupo de la señorita Moreta, ¿no es cierto? Es que luego hay que buscarles de acuerdo a los grupos. Sí. Ajá, es Lisbeth Mena, pero no sé si los dos ya están en la reunión para... No, porque nadie hasta el momento me ha reportado absolutamente nada. Pero de lo que usted me comenta que han coordinado con ustedes y han manifestado esta situación, ahí sí, en el foro fue claro. Entonces, de todas formas, se evidencia que no hubo comunicación y por eso de pronto se equivocaron. Entonces, ahí tendría que entrar al foro y verificar cómo está la situación. De todas maneras, yo les voy a anotar los nombres y esperaría a que tal vez por medio de un correo o en el foro mismo comenten algo respecto a esta situación para poder dar solución de alguna forma. ¿De acuerdo? Listo, muchas gracias. Gracias, Dayana. Listo, vamos a dar paso, jóvenes. Con el foro, como ustedes sabían, se finiquitaba la unidad 1, que comprendía ciertos elementos introductorios con lo que es la expresión oral, ciertas estrategias, ciertos elementos que se deben considerar para planificar una exposición, ¿no es cierto? Que con lo que se habló en el primer encuentro de las funciones del lenguaje y algunos elementos del lenguaje denotativo y connotativo, se reafirmaba estos contenidos que correspondían a esa primera unidad. Ahora vamos a dar paso, jóvenes, a la segunda unidad que se titula Técnicas de expresión oral. En este sentido, nosotros vamos a hablar específicamente de 4 técnicas que se han analizado para que ustedes las conozcan, porque son técnicas que de una u otra manera ustedes las van a trabajar en algún momento, en alguna asignatura, o a su vez van a presenciar dentro de las actividades académicas, científicas que la facultad propone para algunos eventos científicos que
que ustedes como estudiantes de la carrera de ciencias, de la Facultad de Ciencias, tienen que cumplir, ¿sí? Entonces, yo voy a compartir la pantalla, por favor, cuando ustedes ya puedan visualizar unas diapositivas, me confirman, por favor. Estas diapositivas que le voy a compartir en este momento, yo no las tengo cargadas en el aula virtual, ¿sí? Estas yo suelo siempre decirles a los jóvenes que yo no les tengo cargadas para que de pronto si usted quiere tomarles fotografía o alguna situación las tome, pero yo no las cargo porque este es el compromiso para que siempre doy unos tips especiales en el encuentro virtual para que la gente, al menos por el interés de esta situación, de que hay alguna situación que no encontrará en el aula virtual, estén presentes en los encuentros, que relativamente son muy cortos y cada 15 días. Entonces, es importante que la gente se interese por ello, ¿sí? Entonces, estas diapositivas, como le digo, no están en el aula virtual, pero puede usted tomar fotografías para que tenga la información. Existen algunas preguntas de estas diapositivas en el examen. Estas diapositivas, jóvenes, muestran cuáles son los componentes de estas 4 técnicas y muestran cómo se ejecutan o se llevan a cabo de manera descriptiva y muy rápida las 4 técnicas. En el aula virtual, ustedes tienen un material que se titula técnicas de expresión oral o expresión oral, ¿sí? Donde también tienen información sobre estas 4 técnicas. En ese material que tienen en el aula, ustedes tienen lo que son las definiciones y las características de las técnicas, ¿sí? Hoy día yo me voy a enfocar en explicarles los componentes que las estructuran y la forma como se llevan a cabo. ¿Sí? Con eso completaríamos la explicación total y ustedes podrían elaborar la tarea que la tienen que presentar hasta el próximo lunes a las 3 de la tarde, que es la fecha tope que está habilitada el aula, ¿sí? Me confirman, por favor, si es que ya están mirando estas presentaciones de un foco aquí en la pantalla. Sí, profe, sí se ve. Gracias. A ver, Dayana, usted que está conectada por ahí, ayúdeme dando lectura a esta cita de Paulo Freire. Listo. Solamente el diálogo, que implica el pensar crítico, es capaz de generarlo. Sin él no hay comunicación y sin esta no hay verdadera educación. Paulo Freire. Listo, gracias, Dayana. Hemos colocado esta frase al inicio de explicar lo que son estas 4 técnicas o cómo se desarrollan estas 4 técnicas, en el sentido de que los diálogos que ustedes como estudiantes universitarios deben tener en el aula de clase deben ser diálogos, expresiones, mensajes que estén construidos con el fin de desarrollar un pensamiento crítico. ¿Qué es un pensamiento crítico? Pensamiento crítico es aquel conocimiento, ¿sí?, que está soportado en alguna fuente, en algún texto, que está validado en algún lugar, ¿sí?, que ha sido comprobado, que ha sido demostrado. Entonces, genera un conocimiento, ¿sí? Entonces, siempre que estemos presentes o seamos parte de una audiencia donde se lleven este tipo de técnicas, usted va a evidenciar este tipo de información, este tipo de mensajes. Y cuando nosotros seamos los organizadores de estos eventos, también tenemos que proponer que la información que vaya a ser emitida sea o tenga un soporte basado en alguna fuente. Esto se evidenció mucho en el foro de ustedes, porque ustedes, la mayoría de grupos se dividieron los temas, se dieron un tiempo para ordenar el mensaje, porque yo tuve foros de todos los paralelos donde hubo gente que entró 2 líneas, muchas gracias. Entonces, el mismo hecho de que ustedes preparen el mensaje ya está dentro de lo que es un pensamiento crítico, algo que ustedes razonan y dicen tiene que ser algo que esté ordenado, que sea coherente, que sea lógico, que sea demostrable, ¿sí? Entonces, por eso se ha colocado esta frase indicando de que
todos los diálogos, todos los mensajes prediseñados o diseñados para cualquier técnica deben enfocarse o deben encaminarse al desarrollo del pensamiento crítico, ¿no es cierto? Para que exista una verdadera educación y un verdadero proceso de retroalimentación entre el emisor y el receptor. Vamos a dar paso, jóvenes, a las técnicas de expresión individual. Dentro de las técnicas de expresión individual tenemos la exposición oral, ¿sí? A ver, sí. La exposición oral tiene, dentro de sus cualidades o dentro de sus características, podemos decir que la exposición oral tiene siempre o debe tener un propósito. El propósito es el que se encarga de definir los temas que tengan ustedes planificados tal vez en el plan de trabajo, de explicarlos con cierto fundamento, con cierta categorización, ¿sí? Con cierto soporte, o analizar hechos, ¿sí? Entonces, siempre una exposición oral debe encaminarse a eso, a definir, explicar y analizar. Debe tener siempre una perspectiva. Esa perspectiva debe ser objetiva, ¿sí? E impersonal. Nunca podemos hablar desde lo que yo pienso, yo siento o yo creo, sino siempre basado en algún soporte que nos permita encaminar el discurso a algo objetivo. El tono de la exposición oral debe ser un tono formal, no debe usar palabras ni frases coloquiales. La exposición oral, al ser una técnica individual, quiere decir que en la práctica cotidiana usted debería elaborar una exposición de forma personal. Lastimosamente, por cuestiones a veces de numéricos en los grupos, en los paralelos, los profesores nos vemos obligados a dar temas a grupos de trabajo, ¿sí? Pero usted va a mirar que en la práctica, cuando ya tenga que prestar frente a un ejercicio ya más formal, por ejemplo, la defensa de su tesis, que es una disertación, una exposición, usted tiene que hacer este ejercicio solo o sola, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener claro eso, que es individual, pero que a veces por las situaciones es que la adaptamos o la modificamos a la técnica. Dentro de los componentes que tiene la exposición oral, están los componentes orales y escritos. ¿Por qué son componentes orales y escritos? Es la intervención oral que ustedes tienen en audiencia y el informe escrito que se debe acompañar a esa exposición. Siempre, siempre que hagan una exposición deberán acompañar de un informe escrito. Las partes de estos dos componentes son las mismas: introducción, cuerpo y conclusión. La información que usted va a colocar en el informe es la misma que usted va a explicar cuando usted esté frente a su audiencia. Dentro de la introducción, usted deberá colocar a manera general, porque eso también ya depende de los lineamientos que el docente responsable de la asignatura le dé, pero a manera general, usted en la introducción coloca el tema general y la tesis enfocada que va a analizar, ¿sí? Por ejemplo, usted dice, yo voy a hablar aquí en general, de la contaminación. Pero mi tesis enfocada, lo puntual que yo voy a exponer en el aula de clases es la contaminación por plástico. Porque si usted habla de este general, se metería la contaminación por plástico, la contaminación, qué sé yo, por lo que los autos salen y contaminan con esta sustancia que bota todo el tiempo, por botar la basura. O sea, hay un sinnúmero de temas, si es que estamos solo dentro de este tema general. Entonces, siempre en una exposición, apoyándose de ese plan numérico o decimal que ustedes aprendieron, tienen que llegar a determinar cuál es la tesis enfocada. Jóvenes, un poco, mil disculpas, estoy afónica, estoy complicada yo con este virus que nos afectó. Listo. Entonces, esto es dentro de la tesis enfocada, ¿no? Luego pasamos a la parte del cuerpo. En el cuerpo, ustedes tienen que desarrollar o argumentar cada uno de los temas que trabajaron en el plan decimal o numérico, ¿sí? O alfanumérico, perdón. Entonces, aquí ustedes tienen que ir definiendo, clasificando, comparando, argumentando, explicando
todos los elementos o subtemas de su tesis enfocada, para luego llegar a lo que es la conclusión, donde ustedes resumen esas ideas principales y secundarias que ustedes abordaron, sí, dentro de toda la explicación. Los tres componentes van tanto en el informe escrito como en el informe oral, ¿de acuerdo? La exposición oral siempre tiene que apoyarse en los recursos materiales. Los recursos materiales, como ustedes ya conocen o revisaron en el texto, tienen relación con lo que es la preparación de imágenes, videos, audios, maquetas, presentaciones en cualquier plataforma que usted considere realizarlas. Todos estos recursos apoyan al informe oral y al escrito que ustedes deberían tener o presentar el momento de una exposición. Listo. La conferencia, jóvenes, es otra técnica individual, muy similar a la exposición oral, solo que esta tiene una característica muy particular, que es que un especialista imparte el contenido, ¿de acuerdo? De ese tema específico que debe ser de interés, basado en un discurso escrito, con una finalidad, enseñar, y al final existe una sesión de preguntas, ¿sí? A veces en las exposiciones nosotros hacemos preguntas, ¿sí? No debería, o sea, la técnica no exige preguntas de una exposición oral. Usted explica, si es que usted se enmarca con todos los lineamientos, usted cumple con la actividad y concluye y usted mismo ya da las respuestas a las inquietudes que puedan tener en exposición. En cambio, la conferencia, al ser impartida por alguien que ya conoce el tema o que sabe un poco más del tema, entonces al final sí puede haber una serie de preguntas que se hagan o cuestionamientos que se hagan para fortalecer ese tema. Entonces vamos a ponerles un ejemplo de cómo sería, por ejemplo, un tema de conferencia. El tema de conferencia, por ejemplo, si usted parte de un tema general, hablaríamos, qué sé yo, de la farmacología, ¿ya? Y un tema de conferencia podría ser el uso de medicamentos genéricos para la prevención de enfermedades. ¿Qué tan útiles son los genéricos? O si no son útiles, alguien que sepa de farmacología lo tiene que explicar. ¿Sí? Entonces, del tema farmacología, que es un engranaje de muchísimas cosas, se va a hablar algo específico que es el tema de los genéricos. Y para poder explicar si tienen efectividad o no, se deberá haber hecho ya varios estudios para determinar eso, para comprobar eso, ¿sí? Entonces, desde ahí se ve el punto de vista del especialista para poder solventar o cubrir una información relacionada con ese tema. La función que tiene la conferencia es transmitir conocimiento, exponer ideas, problemas relacionados con la materia, crear un diálogo entre el especialista y el estudiante, ¿sí? Vamos a mirar, jóvenes, los componentes de la conferencia. Dentro de la estructura de los componentes de la conferencia, tenemos los componentes escritos y los componentes orales. Aquí están separados porque una cosa va en el informe escrito y otra cosa va en la intervención oral. Eso es algo que distingue de la exposición, que los dos componentes eran lo mismo. Aquí hay esta diferencia. Entonces, dentro del componente escrito, dentro de lo que es la introducción, el desarrollo y las conclusiones, usted debe colocar o deberían colocar los expositores y ustedes, en el caso de ser audiencia, podrían solicitar en su determinado momento o a su vez indagar al autor y buscar el documento que valide lo que expuso. Ustedes dentro de la parte introductoria deberían colocar o se debería colocar el conferencista el tema de la conferencia, el objetivo que tiene esta intervención, una hipótesis o pregunta, ¿sí? Y la importancia de esa pregunta o de ese tema que ustedes van a contestar. Entonces yo le decía, más o menos podríamos pensar, me estoy inventando, ¿no? Pero cada quien, la idea es que entienda la diferencia entre proponer un tema de exposición
por ejemplo, la célula y sus partes, a entender un tema de cómo incide el uso de fármacos en la prevención de enfermedades, que es distinto. Un tema de exposición donde usted solo define un concepto, va a dar ejemplos de algo, a llegar a un análisis ya más profundo de algo que ha sido verificado, que ya es un tema de conferencia, ¿sí? Entonces, aquí usted plantea en el objetivo el alcance de la información que querrá explicar. La hipótesis vendría a ser el cuestionamiento o la pregunta que se contestará a lo largo de la conferencia, ¿sí? En el desarrollo cuerpo, en el informe escrito, deberá colocar datos, investigaciones, validaciones de laboratorio que evidencien, ¿sí?, la pregunta que usted se cuestionó en la introducción. Y en las conclusiones usted ya va generalizando ideas, los fundamentos, resume ya en sí las respuestas precisas de esa pregunta que se formuló en la introducción. Eso iría en la parte del componente escrito. En el componente oral, en cambio, usted tiene 3 partes de intervención. La una es la presentación del orador, la exposición del discurso y la sesión de preguntas. Dentro de la primera parte de la presentación del orador, toda conferencia siempre es organizada por alguien, ¿sí? Entonces, puede ser el organizador o alguien delegado del organizador el que haga el papel de orador. Entonces, el orador es el que tiene que presentar al expositor, al conferencista. Entonces, en esta primera etapa, el orador se encarga de repasar el currículo o la hoja de vida del conferencista para que la gente, la audiencia, se dé cuenta la experticia que tiene en el tema que van a abordar, ¿sí? Y también introduce el tema, explica ciertos datos, analiza ahí alguna lectura que hizo del conferencista para poder introducir cierta información de lo que será la intervención de este participante, ¿de acuerdo? Una vez que esta etapa se cumple en la etapa introductoria, se da paso a la exposición del discurso. En esta partecita, el conferencista empieza ya de forma libre a explicar esa pregunta que ya planificó en el informe escrito, a dar respuesta con el orden que él estime necesario. Puede apoyarse en algún texto, en alguna copia, en alguna guía de mano que de pronto le permita precisar algunos datos que por A o B ese momento no los recuerde, porque hay intervenciones que de pronto dan números, frases. Entonces puede apoyarse de algún material escrito. Luego de ello, una vez que ha culminado, el orador o el mismo conferencista puede dirigir lo que es la sesión de preguntas. Esto se encamina a cuestionar a la audiencia si es que existen dudas, algo relacionado con lo expuesto por el conferencista, ¿sí? Se hace una selección de las preguntas que se van a contestar, porque a veces repiten las mismas, ¿sí? Se contesta y se agradece. Eso puede agradecer de inicio primero el conferencista y luego el organizador del evento. Tenemos las 2 técnicas de expresión grupal que también vamos a hablar. Dentro de las técnicas grupales tenemos como primera técnica la mesa redonda. La mesa redonda, jóvenes, es una presentación de diferentes puntos de vista de un tema determinado ante un público moderador, fomentando un diálogo entre cada uno de los participantes. La función que tiene la mesa redonda es de ampliar y facilitar la comprensión y transmitir un conocimiento activo. ¿Sí? Cuando hablo diferentes puntos de vista de un mismo tema, estoy hablando, por ejemplo, me voy a inventar ahorita un tema, cómo se podría hacer un tema de conferencia. Las vacunas del COVID en el Ecuador. Y dice, tenemos de invitados al ministro de Economía, quien hablará desde el punto de vista económico, los esfuerzos que ha tenido que hacer el país para adquirir el número de dosis que haya adquirido el Ecuador. Entonces, él va a hablar solo de la parte económica y cuánto les costó al país y cuántas dosis van a haber y todo eso. Después dice, tenemos también la participación del
doctor Ceballos, ministro de Salud, quien hablará de las vacunas y cuáles han sido seleccionadas por la formulación, por la importancia, por la efectividad, yo qué sé, lo que él vaya a hablar desde la parte médica. Y tenemos también aquí, qué sé yo, una persona del Ministerio de Bienestar Social, yo no sé, desde el enfoque social, para ver cuáles han sido los grupos vulnerables que han sido seleccionados para ser los que se beneficien de la vacuna en primera instancia. Entonces, tenemos tres enfoques: el económico, el médico y el social. Pero los tres van a hablar de las vacunas en el Ecuador. ¿Sí? Entonces, más o menos así se deberían ir generando los temas y los puntos para la mesa redonda. La mesa redonda no tiene el componente escrito. Las dos técnicas grupales, como la mesa redonda y el debate, solo tienen el componente oral, no tienen el componente escrito. ¿Sí? Tenga claro eso. Dentro de la estructura oral de la mesa redonda, dentro del componente introductorio, igual que la conferencia, el moderador o el orador, el organizador del evento, tiene la función de introducir el tema, ¿sí? Presentar a cada uno de los participantes, presentar los enfoques que tendrá cada uno de ese tema, ¿sí? Y dar paso a la intervención de los participantes. En el desarrollo o cuerpo, cada participante expone su punto de vista sobre el mismo tema, ¿sí? Y respeta el aporte de los demás participantes de la mesa redonda. Una vez que ha culminado su intervención, el orador o el moderador da paso a que cada participante nuevamente vaya concluyendo, ¿sí? Con los puntos centrales de cada enfoque. El moderador concluye la información general de todos, respetando el aporte de cada uno, porque no es que están discutiendo ni deliberando nada, ¿sí? Y al final no existe ninguna sesión de preguntas, solo se concluye con la participación de cada uno. Y tenemos por último la técnica del debate, que pese a ser muy similar a la mesa redonda, tiene ciertas características que diferencian a la técnica. Existe un autor jóvenes que es italiano Adelino Catani. Él es un profesor universitario que aplica esta técnica para el desarrollo de habilidades y destrezas en el aula y hace algunas diferencias de lo que es el debate académico del debate político, porque nosotros somos muy familiarizados con el tipo de debates políticos que son los que casi siempre evidenciamos en lo que es la radio y la televisión. Entonces hay que tener claro cuáles son las características específicas del debate académico, que es el que nosotros en algún momento tendremos que ejecutar en nuestras aulas de clase. Para este autor, Catani, él propone 6 estrategias básicas o 6 características básicas que tiene el debate académico y que diferencian del debate político. Entonces, Adelino Catani dice que el debate académico se basa o se constituye en un diálogo entre las posturas. Un diálogo que siempre está encaminado a buscar o alcanzar la verdad. Una vez que se genera ese diálogo, se basa también en una discusión que es el contraste pacífico de ideas. Ustedes ya van notando las diferencias, ¿no?, entre lo que es académico y político. Luego también Adelino Catani dice que el debate académico desarrolla cierta polémica, genera tintes agresivos, pero nunca violentos, ¿sí? Luego también otra característica es que se desarrolla cierta controversia, como discrepancias de ideas o de opiniones, mediante una disputa, un desacuerdo doctrinal, pero científico-teórico, manejando un lenguaje diatribo que es la crítica irónica de criterios científico-teóricos. Les voy a poner un ejemplo para que tengan más claro. En la actualidad, las casas farmacéuticas, ustedes ven que unas
defienden todo lo que es la medicina genérica, incluso algunos médicos defienden los medicamentos genéricos. Y otros médicos dicen que no, que el medicamento genérico no cumple, ¿sí?, con los estándares de calidad exigidos para que sea un medicamento eficaz, y siguen proponiendo lo que es el medicamento de las casas comerciales tradicionales, ¿no es cierto?, con el nombre original. Si ustedes analizan la información, existen muchas investigaciones que dicen que el medicamento genérico sí tiene cierta efectividad, ¿no es cierto? Sin embargo, en las casas comerciales de los medicamentos originales afirman de que los originales son mejores. Entonces, se podría proponer un debate en el que se discuta sobre la efectividad de los genéricos versus los medicamentos originales o de casas comerciales que elaboren medicinas originales. De los dos temas, ustedes van a obtener datos científicos comprobados y teóricos, porque si no, no se venderían en la farmacia, ¿no es cierto? No se venderían en la farmacia la medicina genérica si no fuese comprobada que tiene un grado de efectividad. Pero la idea es que entre los dos puntos, que sí hay información validada, comprobada, exista la discusión para determinar si efectivamente cuál de los dos es mejor, ¿sí? Entonces, siempre en un debate, ustedes tienen que partir del tema y de proponer temas que efectivamente ustedes tengan este soporte científico teórico para poder, mediante la lectura de las investigaciones, ir determinando la efectividad. En un debate nunca hay ganancia o pérdida de la una o de la otra postura en un debate académico, ¿sí? Pero mientras más el estudiante o el participante del debate que demuestre con bases teóricas que su postura es la que está sobre la otra, hay más carga de aprendizaje, ¿sí? Entonces, esa es la característica de este debate académico. Dentro de la estructura de este debate, tenemos la introducción, donde el moderador centra el tema, lo presenta y muestra los diferentes puntos de vista. Luego, el moderador cede la palabra a cada uno de los participantes o posturas, porque a veces pueden ser grupos que se encarguen de defender la postura 1 y la postura 2, ¿sí? Cada postura o cada participante interviene, argumenta, fundamenta su tema respectivamente, para luego dar paso a la etapa de discusión, donde a partir del moderador o con interrogantes que salgan de los mismos participantes, se van generando los argumentos débiles de la una o de la otra postura para que el argumento que esté sostenido de la postura que ha defendido más, que ha leído más, se ajuste al tema y demuestre dominio frente a la otra postura. Ahí se da la etapa de discusión. Una vez que han llegado ya a discutir de pronto las debilidades del oponente, se pasa a lo que es la conclusión. Cada participante, basado en toda la información de su exposición y de su discusión, llega a finiquitar o a concluir su intervención, para luego el moderador cerrar los argumentos de las dos posturas, los argumentos más relevantes, hacer un resumen sin evidenciar que una de las dos posturas ganó o perdió, pero mostrando los elementos fundamentados más concisos de la postura 1 y de la postura 2. ¿Sí? Listo, jóvenes. Esto es lo que yo les quería presentar con relación a estas 4 técnicas que ustedes tendrán que organizar para elaborar la tarea. Les comento eso. A ver, voy a cerrar aquí. Me confirman cuando ya estemos compartiendo el aula, la página del aula virtual. Sí, porque ya se ve. Gracias. A ver. Ustedes van a entrar aquí a la tarea del aprendizaje autónomo y tienen la tarea 2. La tarea 2 dice mapa conceptual, instrucciones detalladas, investigar sobre las técnicas individuales y grupales de expresión oral, construir y digitalizar un mapa
conceptual con las 4 técnicas consultadas en la que conste definición, características y ejemplos de aplicación, ¿sí? Para hacer esta tarea, jóvenes, primero yo les voy a invitar a leer este artículo, ¿sí? Este artículo científico que lo van a leer aquí es un documento que ha sido elaborado por los autores que están aquí, ¿no es cierto? Esos son los autores. Cuando se elabora un artículo científico, se está proponiendo a la sociedad científica el resultado de una investigación, de algo que ha sido comprobado. Eso es un artículo científico, ¿sí? Entonces, estos autores, a través de este tema, demuestran algo que ellos comprobaron, ¿sí? Entonces, ustedes van a leer, porque es algo relacionado con estos temas, este artículo se titula La conferencia como forma de organización de la enseñanza, la ponencia, la mesa redonda y el panel. Entonces, eso es, esta información encamina a la importancia de estas técnicas en el proceso y organización de la enseñanza. Ustedes van a leer este artículo para que de pronto también les sirva para pensar o recrear los ejemplos que propongan en su esquema, pero más que para ello les sirve porque vamos a encaminar ya la tarea del próximo foro que vamos a hablar en el siguiente encuentro. Entonces, usted ya va a traer leída esta información. Entonces, esta es la primera tarea, ¿ya? Y aparte de que información de aquí le servirá también para hacer su esquema. Entonces, va a leer este artículo. Luego va a abrir estas presentaciones que están acá. Y usted aquí en estas presentaciones va a encontrar algunos datos ya sistematizados, ya pulidos, ¿sí? Para poder hacer su tarea. Entonces, aquí hay algo de la expresión oral que eso ustedes también ya está resumido de algunas cosas que estaban en el libro, ¿sí? Las comunicaciones. Pero aquí están las técnicas. Usted mire que aquí está la técnica de la exposición oral y aquí usted ya tiene información como para construir una definición y establecer características. También tenemos aquí la conferencia, ¿sí? Tienen información como para construir una definición, ¿sí? Y aquí tenemos también algunos elementos de la conferencia. Tenemos el debate, ¿sí? Y tenemos la mesa redonda, ¿de acuerdo? Entonces, con esta información que ustedes aquí ya la tienen sistematizada, más lo que yo ya expliqué, ustedes van a construir la tarea, ¿sí? Entonces, no es necesario que vaya a buscar en otro lado. Construya con esto. Lo que me interesa es un concepto claro de lo que es cada técnica, alguna característica que diferencia la una de la otra y un ejemplo. Eso es lo que usted tiene que hacer. No es una tarea extremadamente grande, sino precisa. Yo quiero que elabore organizadores como los que les presenté, con palabras clave, no con desarrollo así de texto como está este círculo llenito de... No, solo quiero palabras clave, por eso solo le pido definición, características con palabras claves y un ejemplo. ¿Sí? Entonces, usted va a apoyarse en esta información para hacer la tarea. Entonces, yo voy a dejar de compartir la pantalla, ¿sí? Para explicar. Ustedes van a hacer en una hojita, así, horizontal, ¿sí? Usted va a colocar el nombre y su paralelo en cualquiera de las esquinas de la hojita, en cualquiera, su nombre y el paralelo. Y el organizador lo va a hacer horizontalmente para que le alcancen las 4 técnicas en una sola carilla, ¿sí? No es mucha información porque le estoy pidiendo solo definición, características y un ejemplo por técnica, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted va a partir del concepto central, el más grande, que va a ser el tema de la unidad, que es técnicas de expresión oral. Ese va a ser el concepto bajo el cual usted va a derivar luego las 4 técnicas. Una vez que pone eso, usted va a sacar 2 bracitos. Usted mire cómo los coloca, eso ya depende del programa que usted vaya a utilizar, de la forma como domine su máquina o cómo lo vaya a hacer, ¿de acuerdo? Pero usted va a sacar 2 bracitos o 2 subtemas para diferenciar las técnicas individuales
de las grupales, que es lo que explicamos en la clase, ¿no es cierto? Dentro de las individuales, ustedes van a colocar la exposición oral y la conferencia, y dentro de las grupales van a colocar la mesa redonda y el debate. Luego usted verá la forma, si es que va directo a explicar definición y luego dentro del organizador con conectores va a hablar de las características y luego va a llegar al ejemplo, o usted puede sacar 3 bracitos para cada técnica y colocar definición, características y ejemplo. Eso ya dependerá de cómo usted quiera y el espacio que tenga para ir jugándose con los conceptos. Cuando hablo del ejemplo, jóvenes, usted va a proponer un ejemplo como el que yo le iba diciendo mientras le explicaba las diapositivas. Usted tiene 2 formas para poner el ejemplo. Le voy a decir. La una es que usted haga una invención y proponga un tema sencillito relacionado con algo de sus temas de clase. Por ejemplo, usted dice, para la exposición yo voy a hablar, entre comillas, la célula y sus partes. Ese sería un tema que usted propondría para exposición. Para conferencia voy a poner entre comillas en mi ejemplo y voy a colocar la contaminación por plástico en Galápagos. ¿Sí? O cuál es la incidencia de la contaminación por plástico en Galápagos, porque voy a poner más bien la pregunta de la conferencia para tener claro que es un cuestionamiento que yo voy a ir desarrollando. En la mesa redonda yo voy a hablar, qué sé yo, del COVID en el Ecuador, como les puse el ejemplo, postura económica, postura médica y postura social. Ahí serían comillas y las 3 posturas. Y en el debate yo voy a hablar, qué sé yo, de los medicamentos, como les puse, de los medicamentos genéricos versus los tradicionales o originales, entre comillas. Ese sería el ejemplo. Un solo ejemplo por cada técnica para yo entender cómo se juegan los conceptos en cada tema de diferente forma. Esa sería la una alternativa. La otra alternativa sería que ustedes entren al internet, indaguen y a la vez también presencien tal vez una conferencia relacionada con su perfil. Ponga temas de conferencias del COVID, por ejemplo, que eso tiene relación con lo de ustedes. Y de ahí saquen un temita y ese temita lo trasladen al ejemplo de su esquema. Luego vean, digan debates, yo no sé si haya debates en el área relacionada con ustedes, ahí puede ser que no exista tanto, porque más ahorita lo que van a encontrar es debates políticos. Pero si es que hubiese y encontraran, ustedes dicen, a ver, este me sirve y le coloco aquí. A más de que están haciendo la tarea, están retroalimentando, aprendiendo algo de la técnica y mirando ya a la práctica lo que yo les expliqué solo de forma descriptiva, ustedes estarían fortaleciendo, mirando algo, y como tiempo sí hay, ustedes lo podrían hacer, ¿sí? Entonces esa sería otra alternativa. Alguien me dijo, profesora, yo podría mirar el video y colocar abajito la dirección o el URL para que usted también pueda mirar. Le dije, qué bueno, porque también me está poniendo hasta ejemplos para yo mirar qué miraron, ¿no? Entonces, si ustedes deciden, eso sería un plus, pero yo le estoy pidiendo cualquiera de las 2 formas, que me ponga entre comillas el ejemplo creado por ustedes o revisado de algún ejemplo, de algún video, de algún tema tratado relacionado con su perfil, que ustedes lo hayan visto en internet. Eso es, jóvenes. ¿Estamos claras la tarea o tienen alguna duda para que por favor me digan? ¿Sí está claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, entonces, por favor, no se olvide, tienen este tiempo que les queda, lean ese artículo. Tenemos ya 2 notas trabajadas. La una es la del trabajo individual de las diapositivas, que ese trabajo fue un poco larguito, nos tomó tiempo, ¿no es cierto? Luego tienen el foro sobre los 3 puntos, ya tenemos 5 puntos. Este trabajo que es individual del organizador gráfico equivale a 2 puntos, tendríamos 7 puntos. En 15 días que nos volvemos a ver, vamos a hablar del foro y ustedes tienen que presentar el foro nuevamente, son 3 puntos. Ya tendríamos 10 puntos.
Con la unidad 3 hacemos el ensayo, que ese sí es un trabajo un poquito largo. Tenemos 3 puntos más, tendríamos los 13. Y ya quedaría solo el examen, que claro, son preguntas muy explícitas y precisas de lo poquito que se ha ido avanzando acorde a las actividades planificadas en la guía. Entonces, no pierdan los puntos que nos faltan, porque como les digo, no hay alternativa para seguir repitiendo las tareas. ¿Sí? Si todo está claro, jóvenes, yo les agradezco su presencia esta mañana. Cualquier duda, interrogante, ustedes lo pueden hacer por medio de los coordinadores. Está pendiente de pronto cualquier comunicación que me hagan los chicos Moya y Mena con relación a su trabajo grupal. Y nos miraríamos en 15 días según la planificación. No se olviden que la tarea es el día lunes hasta las 3 de la tarde para poder yo revisar en el transcurso de la otra semana y ustedes puedan tener sus aportes a tiempo. Muchas gracias, un excelente día.